Hola amigos y saludos cordiales. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio. En los últimos tiempos me están llegando algunas preguntas de muchos de vosotros en torno a qué es una cláusula cero, en torno a si son o no son legales, y muchos de ellos preguntan sencillamente qué son porque nunca las habían oído. Yo tengo que decir que a lo largo de las diferentes charlas informativas que he ido dando a lo largo, o que mejor dicho sigo dando a lo largo de diferentes zonas o territorios de la geografía nacional, en un momento dado se me preguntó en una de esas charlas informativas que era, efectivamente, si era legal una cláusula cero, y tuve que decirle que no conocía exactamente qué es lo que era una cláusula cero. Obviamente he recopilado ya la información necesaria para ello y sobre ello, porque creo que es importante, dado el desconocimiento generalizado que existe en torno a esta cuestión, que sepáis básicamente qué es una cláusula. Bueno, pues una cláusula cero es una variante de la cláusula suelo. La cláusula suelo todos sabemos lo que es. La cláusula cero es una de esas nuevas cláusulas que están incorporando los bancos a las nuevas hipotecas que están haciendo y obviamente es un nuevo invento de las entidades financieras para blindarse. Voy a explicar. Veréis. Lo que los bancos y cajas de ahorro tratan de hacer con el establecimiento de la cláusula cero en los nuevos contratos de hipoteca que están haciendo, es verdad que esta cláusula cero solo tendrá lugar en aquellos que sean a tipo variable, porque si fueran a tipo fijo, la cláusula cero no tendría lugar. Bueno, voy a deciros entonces en qué consiste este blindaje que los bancos están intentando hacer con la imposición de la cláusula cero. Veréis, el Euribor, que es el índice al que están referenciados el 90% aproximadamente de las hipotecas de este país, tiene como índice de referencia el Euribor. Por tanto, el Euribor es fundamental a la hora de tener en cuenta esta cláusula cero a la que me voy a referir a continuación. Imaginaros por un momento que una persona va mañana al banco y concierta la hipoteca con ellos y le coloca una cláusula cero. Mirad, funciona de la siguiente manera. Imaginaros que el Euribor estuviera a menos 1,5%. Estoy hablando de una hipótesis, porque el Euribor a día de hoy está exactamente, os lo voy a decir, para que quede claro este tema, a día de hoy está a menos 0,107. Pero nosotros para el ejemplo práctico vamos a contar con que está a menos 1,5. Bien, y supongamos también que ahí se ha pactado un diferencial de un 1%. Es decir, la persona pagaría el Euribor más el diferencial. Si sumamos a menos 1,5, le sumamos un 1%, tendremos que el resultado es de 0,5. Mejor dicho, menos 0,5. Eso significaría, si no hubiera cláusula cero, significaría que el banco tendría que pagarle intereses al cliente. Atención, vuelvo a repetir, tendría que pagar el banco intereses al cliente. Para evitar que esta circunstancia se produzca, porque teóricamente se ha dado como consecuencia del desplome del Euribor que ha tenido lugar a partir de febrero del año 2016, que fue cuando entró en negativo y se sigue manteniendo negativo, lo que ha sucedido es que los bancos se han visto teóricamente en la obligación de pagar intereses al consumidor, al cliente, o dicho de otra manera, de reducir el capital pendiente de amortización a cuenta de esa situación. Para evitarlo, se han blindado. Y ese blindaje ha consistido o consiste en establecer, en imponer en la hipoteca una cláusula cero. Es decir, con el ejemplo anterior, imaginaros, tenemos por un lado un Euribor de menos 1,5 y por otro lado un diferencial de un 1%. Si sumamos lo uno y lo otro, nos daría, siguiendo el ejemplo anterior, un menos 0,5. Estaría por debajo de cero y el banco tendría teóricamente que devolver intereses al cliente. Para evitarlo, lo que hacen es decir lo siguiente, a través de contrato, cláusula. Esto es la cláusula cero. Tú me pagas el Euribor más el diferencial, pero en todo caso, en ningún caso yo te voy a pagar intereses porque en ningún caso voy a pagarte por debajo de 0%. Esto es una variante de la cláusula cero, de la cláusula suelo a la que estamos tan acostumbrados a oír hablar
últimamente. Por lo tanto, esta es una cláusula nueva, este es un invento nuevo, esto es un blindaje en toda regla. ¿Son legales las cláusulas cero? Pues son legales siempre y cuando, obviamente, las partes hayan acordado ese principio en virtud del acuerdo de libre contratación, en virtud del principio de libre contratación reconocido en nuestro Código Civil en el artículo 1255. Y siempre que esa cláusula cero hubiera sido explicada al consumidor, al cliente, al prestatario, con la debida transparencia, es decir, los requisitos son los mismos que los exigidos normativa y jurisprudencialmente a las cláusulas suelo. Por lo tanto, estamos ante una cuestión teóricamente válida siempre que se cumplan estos dos requisitos. Pero es un tema también sobre el que los bancos funcionan, bueno, pues hay que reconocer que ellos suelen ir por delante porque disponen de información confidencial. Entonces, lo que han hecho ha sido ver que no hay una normativa que diga nada al respecto, excepción hecho de esto que acabo de deciros, de la transparencia, del doble control de transparencia, y estamos ante una situación, ante una cláusula que teóricamente constituye una laguna legal, porque no hay nada que diga nada en contra, ni a favor, ni tampoco, valga la redundancia, en contra. No obstante, serán legales y por tanto válidas si hubieran sido acordadas válidamente en virtud del principio al que me acabo de referir anteriormente y hubieran superado el doble control de transparencia. Más cuestiones, muy breves, porque no me quiero alargar demasiado. Mirad, hay que decir que lo que se ha tratado, hay, una vez más, el Banco de España, de manera informal, se ha puesto en comunicación con las diferentes entidades financieras para comunicarles que en ningún caso estuviera como estuviera el Euribor de negativo, pagasen intereses a los consumidores. Argumentos. Se desnaturalizaría el contrato de préstamo. A mí me hace mucha gracia esto. Y no se desnaturaliza el contrato de préstamo cuando incluimos en la hipoteca, que es un derecho real de garantía, un derecho de garantía personal ilimitado como en 1911 del Código Civil. Cláusula abusiva. Obviamente, porque si estamos hablando de un contrato de préstamo hipotecario, que es un préstamo con garantía real, obviamente no cabe la posibilidad de incluir una garantía también de carácter personal, porque aunque teóricamente eso es posible, no es posible en una escritura que protocoliza el notario y dice que es una escritura pública de hipoteca. Por lo tanto, cuidadito. Aquí, para el Banco de España, de hacer lo que acabo de decir, se desnaturalizaría el contrato, pero no se desnaturalizaría en otros casos. Esto es un poco, pues como ocurre con tantas y tantas sentencias, que únicamente parecen acordarse de plantear cuestiones de fallar siempre a favor de los mismos y en contra de los mismos. Y esto ocurre también cuando se plantean cuestiones prejudiciales por parte del Tribunal Supremo, que solamente le entran dudas cuando esas dudas pueden beneficiar, obviamente, a las entidades financieras, pero no a los consumidores. Yo ya voy a ir terminando, solamente quería deciros que la cláusula cero es un nuevo arma, es una nueva herramienta de la que se están beneficiando los bancos en base muchas veces al desconocimiento de la gente y en base a ese principio de libertad de contratación que establece el artículo 1255. Es un reparto asimétrico, dicen algunas personas, y es un reparto asimétrico porque obviamente para que fuera admisible teóricamente desde una perspectiva lógica la cláusula cero a la que me estoy refiriendo tendría, al ser una variante de la cláusula suelo, tendría que tener como contrapartida también una cláusula techo que en ningún caso existe. Por lo tanto, en un principio estamos ante un tema sobre el que no hay ninguna normativa, estamos ante una cuestión que están utilizando los bancos de una manera, digamos, alegal, es decir, no ilegal, pero sí alegal. Estamos ante un tema ante el que hay que tener mucho cuidado porque nos la pueden colar y nos pueden meter bastantes goles a través de esta vía. Dicho lo cual, yo ya termino recordándoos que podéis suscribiros a este canal si lo deseáis y yo termino ya, como siempre, agradeciéndoos la atención que me habéis dispensado y recordándoos o enviándoos mi saludo fraternal de salud y libertad. Muchas gracias y hasta muy pronto.